Bienvenidos correlones, estoy en el nuevo circuito de Sebring International Raceway. Esta es mi primera carrera oficial en clase C a bordo del Aston Martin DBS del 67, que es un coche fenomenal, y voy a dejar los detalles técnicos, mecánicos y de tuneo en la descripción del video. Piso a fondo el acelerador tratando de escalar varias posiciones y vemos aquí a la 10ª plaza que se queda pegadito al muro, esperando lo que va a suceder aquí en la primera curva a la izquierda, pero tenemos mucho espacio de maniobra. Vemos al Daytona que se puso en transparente para evitar tortazos y conflictos, pero se está quedando allí relegado y efectivamente se fue a lo más alto de la curva. Vemos también más adelante a un Mustang que se fue de los límites de la pista y tiene problemas para reingresar, y me impacto con él, pero me salvo aparentemente de una penalización. Ahora me alineo al S2000 amarillo que tengo a mi izquierda, que está buscando la trazada, pero se queda corto y lo supero sin mayor resistencia. Y ahora me acerco también al rebufo del Toyota 86 que va en la 5ª plaza tratando de escalar y meterse en el rebufo del Honda CRX que va soplado, que tiene buen desarrollo de velocidad punta y nos está dejando atrás. Más sin embargo, mi Aston Martin tiene muchísimo desarrollo de velocidad final que me va a ayudar muchísimo, sobre todo en este sector que es el punto más rápido del circuito. Vemos aquí el Toyota que se lleva de sombrero al Honda, lo arrastra justo en el ingreso de la curva previo a la recta de las emociones. Qué lamentable, lo dejó allí fuera de combate y nosotros aprovechamos ese conflicto para meternos en la 4ª plaza de la parrilla cuando apenas estamos cruzando la meta para recorrer la segunda vuelta de las 6 pautadas en Sebring. Aprovechando los deslizamientos de la 3ª posición, me acerco peligrosamente a su estela, mientras él también sigue batallando con su coche para tratar de acercarse al Peugeot, que tiene problemas de tracción, que está ocupando la 2ª posición, mientras que estoy aprovechando el rebufo y cada vez le asomo más la trompa al Mazda y le arrebato el ingreso a la trazada, dejándolo allí neutralizado, y él ahora se pelea conmigo como reclamando que le haya arrebatado el espacio y lo vuelve a intentar, pero lo dejo atrás rápidamente porque este Aston Martin tiene mejor desarrollo de velocidad punta y es lo que estoy aprovechando. Ahora me estoy acercando a la 2ª posición, que tiene una penalización de 1 segundo en su contra por contacto excesivo. El Peugeot no tiene velocidad suficiente para soportar este sector y lo aprovecho rápidamente, pero no quiero líos y me estoy metiendo por la parte más profunda de la curva, manteniendo la tracción, liberando la dirección con suavidad para que no se me deslice el coche y no perder tracción. Me meto nuevamente en el rebufo y estoy a punto de adelantar la recta de las emociones donde me gusta. Voy a cruzar la meta en el punto álgido cuando vamos a recorrer la mitad de la carrera. Ya estoy metido en la 2ª posición. Y efectivamente, señores, ya estoy en la última vuelta del circuito de Sebring, todavía ocupando la 2ª plaza. El líder nos sacó una ventaja de más de 6 segundos y medio. Y ya no tengo neumáticos para seguir peleando. Tuve que empezar a administrar las gomas a partir de la penúltima vuelta y puedes verlo en el diagrama, y ahí sin embargo también conseguí una ventaja lo suficientemente buena como para meterme en el podio después de más de 7 minutos de contienda, escalando 11 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 17 149 milésimas. Me temo que los clásicos American Muscle van a ser los líderes en esta categoría, en este circuito.